Trinidad. Unicidad. La Trinidad ve juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero formando un solo ser. Es decir, se pueden separar obrando individualmente y ser autoridad unos de otros y comunicarse, pero se unen en un mismo ser cuando finalizan un objetivo. En la Biblia no habla de que Jesús asciende al Padre para formar parte de su ser. ¿Cómo lo vemos nosotros? Mateo 11, 25, Jesús alaba a su Padre públicamente diciendo: has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Piensen, si los pequeñuelos pueden conocer las escrituras, basan su aprendizaje en el sentido común o en enredos teológicos difíciles de descifrar, dando a entender lo que está fuera de la obviedad. ¿Dios es un Dios de confusión? ¿Dios, Jehová, es un Dios de enredos? Parece lógico pensar que Jehová es un ángel mensajero y Jehová se dice llamar Jesús, que es al mismo tiempo hijo de Jehová, porque al final todo es una misma cosa. ¿Dios nos explicaría las cosas con enredos? ¿Utilizando tecnicismos difíciles de clarificar por aquel que tiene que ser salvo? ¿O más bien daría el conocimiento y la sabiduría al sencillo sin más complicaciones? ¿Solo con la obviedad y la lógica? Si Jehová y Jesús es una misma entidad, entonces carece de sentido las frases de que Jesús es el Hijo primogénito y el unigénito, la primera creación del Padre. Si Jesús es la primera creación, es porque alguien que ya existía lo creó. Si Dios reveló el conocimiento de las escrituras a los pequeñuelos, ¿qué entiende primero un pequeñuelo? Que Dios es primogénito y a la vez el Padre, que es enviado por una parte del mismo celestial, que vive y muere al mismo tiempo, y se somete y recibe la autoridad de otro ser separado pero que es uno, que la comunicación es a su otro yo, que el reino es entregado a su otra parte de su yo, que son separados de su ser para, cada uno sentarse en su trono propio, o comparecer el uno con el otro, y se ocultan información como la fecha del fin o la salvación en la crucifixión siendo parte del mismo ser. ¿O entendería primero un pequeñuelo, siendo Jesús la primera creación de Dios, es normal que Jesús existía antes de todas las demás cosas? Y entonces sí tiene lógica pensar que Jesús participó con su Padre en la creación de todo lo que existe. Y a este punto sí tiene lógica decir que prácticamente Jesús está presente desde el inicio de toda la creación. Veamos cómo defienden la Trinidad los trinitarios. Esta es su definición: Trinidad ontológica, onto, ser, logos. El estudio de, también se le ha llamado la Trinidad trascendente. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son considerados como uno en naturaleza, esencia o ser. Son coiguales, coomni, cogloriosos, etc. Entonces, ¿cómo se explica que Jesús fue ensalzado con posterioridad a un puesto superior? Cuando según esta definición ya lo era. Filipenses 2, 9. ¿Y cómo se explica que a él fueron dadas autoridad en el cielo y la tierra? Razón la cual no la tiene él desde el comienzo. Mateo 22, 18. Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Efesios 1, 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Piensen, a Jesús fue entregado todo en su mano. Si fuese Dios desde el comienzo, sería suyo, no recibido. Por amor Dios Padre se lo dio. Fue encumbrado por su Padre después de la crucifixión y sentado en su diestra después de su sufrimiento carnal, y como recompensa de ello Dios le recompensa con gran poder y gloria. Observen este texto a continuación, el cual es muy esclarecedor. Hebreos 1, 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Piensen, el Hijo de Dios es un medio para hablarnos Dios, heredero, con lo cual la herencia es propiedad de su Padre, y es un mediador para la creación del universo. Observen, colaborador continuo en el versículo 3. Hebreos 1, 3. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y después de hacer una purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. Piensen, la gloria de Dios la refleja en su Hijo. Después de su muerte se sienta a la derecha de su Padre. No dice que se funde con su Padre, sino se sienta como ser individual a su diestra. Hebreos 1, 4. Ha heredado un nombre más admirable que el de los ángeles. Hebreos 1, 5. ¿A cuál de los ángeles dijo él, Dios, alguna vez: tú eres mi Hijo? Yo hoy he llegado a ser tu Padre? Como veis, Dios siente orgullo de su Hijo diciendo que es su Padre y él es su Hijo. Le dijo quizás, ahora eres yo, o algo que diera a entender que ya no tiene subordinación hacia el Padre porque forma parte de su ser. No.
Primera de Pedro 3, 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Aquí vemos nuevamente, que el gran poder le fue dado. Todo esto es después de su crucifixión, antes de ascender al cielo a la diestra de su Padre. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Mateo 26, 64. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Génesis 2, 24. Aquí Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Lo mismo que el Padre y el Hijo son uno, solo. El matrimonio es la unidad entre el hombre y la mujer no solo para reproducirnos, sino que es una unidad en el camino de la vida obrando con un mismo objetivo, en la educación de los hijos, mantener el hogar, todo sobre la base del respeto, la fidelidad, la confianza, el amor, etc. Y cada uno tiene su rol y ambos son importantes. Pero el hombre es mayor que la mujer sin que esto signifique para nada que sea mejor en naturaleza. Su esposa es su mano derecha, como el hijo está a la derecha de su padre. Porque para que la cosa funcione bien no se puede disolver esta unidad. Es el mismo sentido cuando Jesús habla de que él y su padre son uno. Primero